Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo seña para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este día, martes santo, escuchamos una parte bien fundamental en la vida del cristiano. Escuchamos este momento en el que el Señor se reúne con sus discípulos a cenar. Como una familia que se reúne en las noches para comer, compartir, hablar, dialogar. En este momento el Señor se está reuniendo con sus discípulos para cenar. Pero lo importante y lo extraño en todo esto es que es la última cena del Señor. El Señor se está reuniendo con sus discípulos y ya no lo va a realizar más antes de ser crucificado. Esa es su última cena con ellos antes de ser crucificado y de cambiar el ciclo del tiempo. Con esto el Señor está compartiendo con sus discípulos. Esta parte es fundamental. Imagínenselo a todos ellos rodeando la mesa, compartiendo el pan, hablando, dialogando. Juan, el discípulo amado que está recostado al pecho del Señor, en sus hombros, es la persona que le pregunta en un determinado momento al Señor de quién él estaba hablando, que era que le iba a entregar. Porque ya el Señor, como diríamos en términos humanos, tiró la sopa. Ya dijo que uno lo iba a traicionar. Entonces ya entra en los discípulos esa pregunta de cuál de ellos es que lo va a traicionar. Entonces ahí el Señor inicia diciendo que al que le entregue ese trozo de pan mojado de vino es el que lo va a entregar. Y entregándole ese pan, que inmediatamente por él tener ese pan en las manos, el mismo demonio se le entra para que pueda hacer su parte. De una vez ya Judas Iscariote tiene el demonio dentro para él entrar. Hay que tener en cuenta, mis amados hermanos, que por medio de este pasaje que escuchamos en este día, nosotros logramos entender la verdadera realidad del cristiano. Mis hermanos, eso se logra orando mucho, incesantemente, pidiendo al Señor que cada día nos aparte de las tentaciones del demonio, que nos aparte de ese momento difícil. Por eso, mis hermanos, hay que entender cuál es la realidad del Evangelio del día de hoy, ponerla en práctica en nuestra vida y sobre todo transformar nuestros corazones para que podamos estar cerca de Él. Mis amados hermanos, hoy escuchamos una parte muy importante para cada uno de nosotros los cristianos, donde el Señor comparte el pan con ellos, pero a la vez le da este mensaje triste, este mensaje que muchos no vamos a entender
cuando se habla de morir, cuando se habla de partir. Mis hermanos, tenemos que entender que en un determinado momento eso va a pasar en nuestras vidas. Por eso nuestro corazón y nuestra vida deben de estar preparados. Así que, mis hermanos, en este martes santos vamos a ponernos de propósito tratar de acercarnos más al Señor. En esta Semana Santa, mis amados hermanos, vamos a vivirla intensamente. Vamos a acercarnos al Señor. Vamos a pedirle la colaboración en nuestras vidas. Que Dios le bendiga siempre. Que pasen un feliz y bendecido día.